Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy les traigo un nuevo fanfic, el cual es uno que había querido subir hace tiempo, pero no había podido. El cual es de Festito, mi avatar, en el mundo de las perrerías de Mike. O si prefieren llamarlo, un self-insert. Aclaro que aquí insertaré un nuevo formato de fanfics, debido a lo que comuniqué antes de que el formato de mis vídeos cambiaría, así que espero entiendan. Sin más, comencemos. El viento y el sol iluminaban el bello y antiguo bosque del lugar. Varias zonas eran de tonos amarillos por la luz del sol que les pegaba, mientras el sonido de las cataratas sonaba en los ríos más cercanos. Pero entre los árboles y vegetación desgastada de ese pequeño bosque, se encontraba un ser diferente, un ser peculiar. Un pequeño zorro antropomórfico merodeaba por la maleza y la vegetación de la zona planteada, rodeando los árboles y observando el ambiente. El ser era de color naranja, con su pelaje entero casi cubierto por su ropa. Este llevaba dos camisas entrepuestas de dos colores, que cubrían todo su torso incluyendo sus brazos y parte de su cuello. Mientras portaba unos pantalones y botas que cubrían igualmente todas sus piernas, y portaba un pequeño pedazo de tela grande color mostaza alrededor de su cintura. Su rostro no destacaba mucho salvo un vendaje en su mejilla, sus ojos con bastante brillo y su cabello naranja que radiaba como fuego. El pequeño zorro se frenó observando el ambiente, claramente perdido, y se acomodó en dos patas. Rayos. Creo que me he perdido. No sé en dónde estoy, y conocía este bosque a la palma de mi mano. El zorro comenzó a caminar en dos patas adentrándose al bosque, mientras sentía que su estómago rugía. Y entre tanto merodeo, pudo ver un pequeño arbusto que contenía bayas rosadas y no dudó en ir a buscarlas. Usó sus patas para sostener el arbusto mientras quitaba las bayas con su boca. Tras un par de esas logró saciar su apetito y se sentó sobre la hierba. Fue en ese momento donde cerró los ojos para relajarse unos momentos, sin saber que dentro de unos segundos todo eso cambiaría. Un portal se materializó frente a sus ojos que apenas se pudieron abrir al sentir el inminente brillo de aquel portal. Dicho portal comenzó a aumentar de tamaño y masa, mientras ahora absorbía cada cosa a su alrededor. Rocas y pequeñas hojas de pasto que se desprendían del suelo eran absorbidos por esa masa roja y negra que cada vez se extendía más sin intenciones de detenerse. El zorro se alarmó y retrocedió, comenzando a ser absorbido por ese portal. Por puro instinto decidió protegerse a como diera lugar, y agarró firmemente el pasto con sus garras blancas que se clavaban contra el pasto y hasta algo de la tierra. Pudo durar unos segundos firme, pero el portal llegó a su punto máximo, donde el zorro terminó desprendiéndose del suelo. ¡Ay, no, maldición! Menciono aquel zorro siendo absorbido por ese portal. Mientras tanto, desde el otro lado de ese portal, había un mundo distinto, uno al que ese zorro no sabrá cómo llegó. Una cuidad se alcanzaba a ver en esa zona, llamada Cuidad Cubo. Donde era una cuidad bastante tranquilo, al parecer todo estaba en orden, pero algo se empezó a materializar en uno de los tantos lugares de esa cuidad. Cerca de un basurero, se materializó el mismo portal rojo y negro del cual salió el zorro disparado. Este intentó reponerse, pero cada vez que se movía acosaba con algunos coches metálicos y ciertas piezas de maderas cubiertas de tierra. Hasta que por fin pudo reponerse en el aire, terminó estrellándose en una pila de cosas sucias abandonadas. De no ser porque el lugar estaba clausurado, varios se habrían dado cuenta de lo que sucedía, pero nadie estaba allí. Por si no fuera poco, la cuidad estaba en pleno anochecer, y nadie iría a un lugar abandonado a estas horas de la noche. El zorro jadea malherido y cansado por el duro viaje, tan duro que su pelaje y cabello yacían desordenados y ensuciados al igual que su ropa. Maldición, esta, no me la esperaba. ¿Qué rayos habrá sido eso? No importa, por ahora tendré que ocultarme, no sé si alguien estará por aquí. El zorro se levantó pero sintió un leve dolor por todo su cuerpo, así que decidió arrastrarse un poco hasta llegar a las rejas del lugar que mantenían separado la zona con el exterior. Es ahí donde el zorro vio el cartel de clausurado. ¿Clausurado? Ya veo. Con razón no hay nadie aquí. Ni modo. Tendré que esperar a que amanezca. Pero en estas condiciones no puedo mucho.
Maldita sea. El zorro se quedó inconsciente ahí mismo, mientras el viento le soplaba encima. Afortunadamente, no sabía lo que pasaría después. El zorro yacía inconsciente, pero la comienza lentamente fue despertando dentro de él. Pudo oír unas voces que le ayudaban a despertar sus instintos, más que nada porque las voces se hacían cada vez más audibles. Fue abriendo lentamente los ojos lentamente y lo primero que pudo ver, aunque borroso, fue que estaba envuelto por una manta en una cama de un viejo cuarto. Cuando ya estaba por tener la vista mejorada, sintió unos picos en su cara. Oye, ¿estás bien? Ya pasó la hora de despertar. Mencionó aquella voz que le siguió picando la cara con un dedo lleno de pelaje. Oye, deja de. ¿Quién está ahí? Preguntó el zorro alarmado y levantando repentinamente la espalda de la cama. Fue ahí donde oyó de nuevo las voces antes de poder voltear. Ya, bola doméstica, deja de molestarle, ha tenido un mal rollo. Que no soy una bola doméstica. No, que va. Sí que lo eres. El zorro vio algo confundido a aquellas voces y notó a una gata peculiar de un tono azul, con ligeras manchas blancas por todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, las puntas de sus orejas y su espalda tenían un color azul oscuro, mientras que su torso, mandíbula, mechones y patas mantenían ese color blanco como la nieve. Sus ojos eran negros con pupilas blancas, con ligeros bigotes en su hocico, y su cuerpo tenía una proporción bastante atractiva. A su lado había un perro amarillo de tamaño un poco más pequeño que la gata azul, tenía una capa verde que le llegaba hasta sus pies junto con unos broches dorados que mantenías la capa atada a sus hombros. Sus orejas eran largas y redondas, y sus ojos eran los mismos que el de la gata, siendo la única pista de ser parientes de sangre, más allá de que ellos mismos lo dijeran. Ambas figuras parecían estar peleándose, mostrando ira y berrinches por parte del perro, y una confianza y arrogancia visible por parte de la gata. Pero a su lado estaba una figura más alta que todos los de esa habitación, visiblemente parecido al perro amarillo, pero con claras diferencias. Su pelaje era más oscuro casi como un color mostaza, sus brazos y un de sus piernas estaban algo rodeadas por unos vendajes, tenía colmillos cuando sonreía, una capa igual pero de color rojo y más larga, y sus ojos eran negros con pupilas rojas y aterradoras, que reflejaban una vibra perturbadora y fría. El zorro quedó impresionado por los seres que se encontraban delante suyo, se negaba a creer que esas personas fueron las que lo salvaron, pero se sentía tan impresionado que no fue capaz de decir nada, no hasta que despertó de su trance. Con una voz frenada y balbuceante dijo: ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y yo, por qué estoy aquí con vendas? ¿Acaso ustedes? Te vimos herido en la playa y te trajimos aquí. No nos agradezcas, el mérito fue de este cabeza hueca. Dijo aquel perro aterrador en un tono serio, sarcástico y algo malhumorado al mencionar y señalas con una de sus garras al perro amarillo, que solo soltó un quejido claramente ofendido por las palabras de su compañero. Bueno. Pues, gracias entonces. Dijo el zorro amablemente con una sonrisa, de esas con las que ya no hace falta decir gracias con palabras. Oye, ¿y qué hacías en la playa acostado y en esas condiciones? Dijo la gata azul mostrando apenas un poco de confusión y curiosidad, que ocultaba con su cara de que no le importanse mucho, más allá de tener los brazos cruzados. Bueno, pues. No recuerdo mucho por el golpe que me di, pero creo que vine tras un portal. Lo que no entiendo es cómo llegué a una playa si yo recuerdo desmayarme en un basurero y clausurado. Dijo el zorro dejando a todos en el lugar algo sorprendidos, o mínimo con un poco de curiosidad. El zorro aún pensando supuso que el viento lo trajo ahí, o alguien lo botó hacia una playa cercana. Sus pensamientos fueron interrumpidos por aquel perro alto y de aspecto intimidante. ¿Portales? Tal vez fue el karma. Dijo el perro alto con un tono de tensión, intrigando un poco al zorro que claramente se mostraba confundido, pero dejando asustados un poco a el perro amarillo y la gata azul. ¿Quién? Dijo el zorro aún confundido. El zorro se quedó esperando una respuesta curioso, aunque el perro alto no tenía nada de confianza en alguien que apenas conocían, así que solo le contó resumidamente a qué se refería. Es un elfo que quiere gobernar el mundo y quedarse con 3 reliquias bastante importantes. Ya veo. Entonces caí en un mal momento, jejeje. Bromeó el zorro rascándose la cabeza mientras su expresión mostraba nerviosismo pero con una sonrisa. ¿Cómo te llamas? Preguntó el perro amarillo curioso. Me llamo Festito, ¿y ustedes?
Yo soy Mike, la gata de ahí es Aquela y el perro amarillo de ahí es Exe, no te sorprendas si se ve feo, es que es un Exe. Dijo Mike haciendo que Exe se enojara un poco. Sin embargo Exe se calmó y se quedó viendo a Festito. Algo de él le llamaba la atención. Su peculiar cabello y apariencia, sus ojos y demás características que le intrigaban bastante. Había algo en él que le decía que no era lo que parecía, de que él tenía un gran poder. Así que lo mínimo que llegó a pensar es que Festito podría ser de ayuda para lo que avecinaba, pero no estaba muy seguro. No quería que su desesperación por conseguir la mayor cantidad de ayuda y aliados posibles los ponga a él y los demás en riesgo y peligro por haber incluido a alguien de desconfianza. Pero más que nada veía que Festito era algo tonto e inocente, por así decirlo. Su esencia aparente lo dejaba bastante pensativo, tenso y callado, así que simplemente se marchó dejando al zorro descansando en el cuarto, y a Mike y a Aquela quienes no paraban de discutir. Por cierto, tus prendas al lado de la cama, supuse que las necesitarías limpias ya que no estaban rotas ni desgastadas, no me lo agradezcas. Dicho eso Exe se retiró del cuarto dejando la puerta entreabierta. Mike y Aquela se quedaron callados y voltearon a ver a Festito que aún trataba de recalcular lo que pasó, pero... Oigan ustedes dos, salgan de una vez de ahí. Gritó Exe algo irritado, por lo acto seguido Mike y Aquela se fueron algo asustados después de haberse exaltado por el grito de Exe. Festito sacudió sus orejas viendo todo con impresión y confusión, pero no pudo evitar soltar una sonrisa por la gracia que le causaba el peculiar trío que había conocido. Acostó su espalda en la cama para descansar un rato, y se quedó mirando al techo por unos segundos. ¿Qué voy a hacer ahora?, dijo el zorrito con una mirada algo confusa y pensativa. Cerró sus ojos ahí mismo para proceder a descansar.